Entre 2008 y 2009, un grupo de estudiantes de antropología de la Universidad Austral de Chile organizó un ciclo de charlas titulado Si nuestro norte fuese el sur. En estas charlas, participaron diversos académicos cuyas exposiciones abordaron temas como la crisis medioambiental, la contribución de Francisco Varela a las ciencias cognitivas, la sociología de la cultura y la vigencia de este concepto, así como la problemática ecológica en América Latina. Entre los destacados especialistas que participaron se encuentran el profesor Manfred Max Neff, Diego Cosmelli, Aldo Mascareño, el antropólogo Juan Carlos Esquehues, Óscar Alfredo Forero y Rosa Mel Millamán, solo por mencionar algunos. La conferencia que presentamos a continuación fue dictada por el sociólogo Juan Miguel Chávez, profesor de la Universidad de la Frontera, ante la generación que había ingresado a la carrera de antropología en 2006. Después de una presentación de unos 25 minutos en la que Juan Miguel expone su tesis, comienza el diálogo. Los estudiantes, con sus preguntas e intervenciones, dan paso a una conversación enriquecedora y un intercambio fecundo. Con disyuntivas universitarias se hace una prognosis sobre el destino que atravesaría la educación universitaria, con especial consideración en la realidad nacional. Se afirma que la universidad está encaminada a un proceso irrefrenable de escolarización que hoy en día encontramos completamente asentado y naturalizado. Este proceso no solo está consolidado por una burocratización creciente que prioriza cuestiones secundarias a la formación, como las formalidades didácticas y los criterios procedimentales, sino también por las disposiciones que asume el estudiantado. El estudiante universitario cree y, en efecto, se comporta como si la universidad es la que tiene que adaptarse a él y a su situación familiar. Es decir, no es una persona que debe adaptarse a los requerimientos de la formación universitaria, sino al revés. Así, se terminan exigiendo cosas como que el profesor se transforme en una especie de payaso, un motivador que debe entretener con sus clases. Otro tema es la investigación, hoy en día entendida como un factor de producción para satisfacer indicadores y alimentar el engranaje de la indexación. Las quejas sobre este modelo las conocemos hace décadas. Es muy raro encontrarse con un académico que diga que está a favor del capitalismo académico, aunque en la práctica se está validando una lógica de rendimiento desenfrenado que incide en la escritura misma. La famosa escritura científica para sacar papers. Copiar y pegar. Todo esto como parte de un sistema que privilegia la puesta en escena y premia el cumplimiento de los objetivos institucionales. Del mismo modo en que en una empresa un asalariado recibe un bono por cumplimiento cuando alcanza o supera ciertas metas de ventas a fin de año, la universidad motiva a su personal a mejorar su desempeño y a contribuir con los criterios de calidad que instala el ministerio. Bien. Nuestro punto de partida, lo primero, el punto de partida está dado por la siguiente afirmación. Planteamos que el problema central de la universidad tiene que ver con una hibridez organizacional, y les pido excusa por esa palabra tan fea, si entendemos a las organizaciones como sistemas de acoplamiento de decisiones, desde una empresa a un banco, un hospital. Simplemente decir, mira, casi todas las organizaciones de los sistemas no son híbridas. Pasan muchas cosas dentro de las organizaciones empresariales, pero está súper claro que su orientación es exclusivamente al principio de rentabilidad. Hay acoso, hay interacciones, pero está todo, la estructura de decisiones, sus programas en función del principio de rentabilidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la universidad como organización? Primero, algo bastante raro, tiene que responder a los requerimientos de dos sistemas distintos, como son el sistema científico, orientado a la generación de conocimiento, y el sistema pedagógico de enseñanza, orientado a la transformación del aprendizaje. Esta tensión la universidad la vive en su formación curricular. Por un lado, orientación hacia la ciencia, o sea, hacia el proceso netamente cognitivo de investigación, y por otro lado, hacia la supuesta transmisión inteligente y creativa del conocimiento. Proceso que además debe contribuir a la requerida habilitación profesional. Entonces, distinguimos en la universidad en que se acopla ciencia y profesión, lo que las vincula es este gran desafío pedagógico, porque si estuviese solamente en ciencia sería un centro de investigación. La gran crisis radicaría en las dificultades cada vez más crecientes, y esto a escala mundial, de realizar la función recién señalada, de manera tal que su propia situación interna es el fundamento de la crisis. Las lógicas entre ciencia y pedagogía se han distanciado cada vez más. No otra cosa ocurre con la habilitación profesional. Paso el aviso que esto no significa descubrir a la universidad las presiones políticas, económicas. Todos sabemos que las universidades en los países centrales son casi depósitos de cesantes a plazo.
donde hay una lucha política si los tiro al mercado o no los tiro al mercado. Ahora con el plan de Bolonia vamos a ver qué significa ese proceso brutal de escolarización, por ejemplo, en la Universidad Alemana, que nunca fue escolarizante, sino que una universidad más orientada a la investigación y habilitación profesional. Debemos recalcar que concebimos a la universidad no como un subsistema funcional por carecer, aquí me repito en el ducto dogmático de la teoría de sistemas, por carecer de un medio simbólicamente generalizado que haya contribuido a su diferenciación, como por ejemplo el de la verdad para el sistema científico o el código aprender no aprender para la pedagogía, sino que la conceptualizamos para poder conversar empíricamente como un sistema organizacional, con una diferencia específica demasiado singular. En concreto, a diferencia de otras organizaciones absolutamente congruentes con un solo tipo de sistemas, por ejemplo las organizaciones del sistema económico como las empresas, se trataría aquí de una organización híbrida que debe realizar coordinaciones regulativas de dos grandes sistemas funcionales. Insistimos, nos referimos al sistema científico y al sistema de enseñanza. En esta hibridez ubicamos la raíz del problema, pero no solamente en esto. Es un primer paso para entender si esta distinción es correcta de cómo está flanqueada la universidad por las otras tensiones. Por ejemplo, por una excesiva profesionalización o por una investigación de un determinado tipo. Y eso no se define en el Código de la Verdad, sino que eso se define en los conflictos políticos sociales. ¿Sí? Para que no se lea esto como un modelo formalista. Simplemente es precisar al máximo de qué se trata cuando se están tomando decisiones en la universidad. Sobre las funciones clásicas que se le han otorgado a la universidad cabe indicar lo siguiente. Independiente de las controversias acerca de cuáles fueron las causas más directas y posterior desarrollo de las universidades, se reconoce que en la evolución sociocultural de la modernidad clásica y periférica, la universidad se constituye como aquella entidad en la cual se deposita la función de creación y transmisión de conocimiento. Por ejemplo, la transmisión de la memoria cultural a través de un tipo de conocimiento sistemático y reflexivo, el cultivo paradigmático del conocimiento científico y disciplinario, y obviamente la habilitación en competencias profesionales. Estas tres dimensiones son relativamente congruentes con los procesos de diferenciación de la sociedad, sean estos al nivel de la cultura, por ejemplo, integración por referentes identitarios, sean estos los de la autonomización de una economía monetarizada y correspondientes requerimientos técnicos profesionales, sea la diferenciación de un saber de segundo orden como el científico especializado en la observación de la observación. La universidad debe, por un lado, garantizar la transmisión inteligente del conocimiento científico y profesional. En esto consiste su función pedagógica y la red organizacional que la soporta es la disciplina académica. Desde la función pedagógica en concreto, no es otra cosa que la organización del conocimiento en las respectivas mallas curriculares. B. La generación del conocimiento, aquí radica la actividad científica en estricto rigor y cuya base organizacional se conoce como comunidad científica. Sería hoy en día, siguiendo nuestro interrogante, tal vez prematuro sostener que la sociedad en su devenir histórico seleccionará otra forma de organización social para la elaboración e instancia de aprendizaje de un conocimiento calificado, aunque esa discusión existe. Por ejemplo, en Chile la planteó Flores. Si ustedes leen Gibbons, los modelos 2 de generación de conocimiento, nos está hablando que hoy día hay organizaciones alternativas, por ejemplo el acoplamiento de grandes laboratorios con las empresas, los complejos técnico-militares, donde se genera conocimiento y el código de orientarse a la verdad y a los programas de investigación es una evidencia, pero estarían fuera de la universidad. Ahora, por ahora la universidad sigue existiendo. No obstante, las crisis de más diversa índole por las que atraviesa la universidad en los más diferentes contextos internacionales, incluso en los países más avanzados donde la universidad debe competir con grandes laboratorios científico-tecnológicos, no ha perdido el monopolio de su función. Su estrategia ha sido la generación de mecanismos de acoplamiento destinados a vincular preferentemente ciencia, economía, tecnología y política. Y en los casos en que estas estrategias han sido inducidas desde el exterior hacia la universidad, en concreto por las decisiones de un sistema político democrático y por las presiones obvias de las organizaciones del sistema económico, han sido hechas sobre la base de que la universidad ejerce su función genuina. Eso no se ha cuestionado. Al revés, se puede ver también cómo han ingresado otros planes, otras actividades
que han ganado el estatus de científica. Por ejemplo, el feminismo, hace 20, 15 años nos reíamos de eso. Hoy día en muchas universidades están avaladas como un paradigma científico más. Para ver el otro extremo, quiero adelantar lo siguiente. En las modernidades periféricas como las nuestras, la universidad no ha logrado generar la suficiente diferenciación de funciones y roles y mantiene aún pendiente una reforma pedagógica. Todo ello ha culminado en el ejercicio de controles indebidos al quehacer científico y pedagógico, y con mucha cautela, me atrevería a decir, no por intervenciones externas, sino por la autointervención al interior de la propia universidad. Es decir, cómo al interior de la universidad se leen las señales que se envían desde su entorno político-económico. Hoy en día ya la intervención es directa con las nuevas políticas del Ministerio de Educación, pero hace 10 años atrás no era tan así. Lo que no significa que haya sido mejor. Mi gran sospecha es que el obstáculo número uno, por situaciones que históricamente se han ido entrelazando al desarrollo científico y pedagógico, es la burocracia universitaria. Mi segunda sospecha es que las propuestas participativas democráticas han equivocado el camino. Queriendo combatir el fenómeno recién mencionado, solo han terminado reforzándolo. Lo podemos discutir, ¿a qué me refiero con eso? La burocratización de las universidades producidas por ellas mismas se debe al predominio, como decía, de estructuras precarias, caracterizadas por una insuficiente diferenciación de roles y funciones. Veamos algunos tópicos clásicos del debate. 1. La disminución o no de la docencia al interior de las universidades. Algunos establecen una relación entre los problemas de la enseñanza con el desarrollo de la ciencia. Según esta argumentación, el entendimiento entre estudiantes y docentes se torna cada vez más imposible, producto de la evidente expansión del conocimiento positivizado, por la creciente especialización y diferenciación de las ciencias, por el impresionante proceso de refinamiento de las metodologías y sus correspondientes efectos en las técnicas de investigación científica. Aquí se establece una tematización de los problemas entre enseñanza e investigación por creciente complejidad del desarrollo científico, es decir, de su cada vez más alta especialización. Esta explicación generalmente opta o se carga para el lado de la innovación pedagógica con propuestas como formación general básica. Pero eso ya desde nuestra óptica es ciencia, es decir, investigación, tornándose tan especializado como lo que critica. Una óptica pedagógica descuida las resistencias organizacionales, por otro lado el proceso de especialización sigue avanzando. Otra explicación, 2, plantea su mirada hacia el desarrollo de la función formativa de la universidad. Aquí confluyen varios argumentos. Los requerimientos de otros sistemas, por ejemplo, del económico, del sistema familia, los costos al interior y exterior de la universidad. Entonces surge una estrategia para un ingreso rápido, o sea, sacar al estudiantado rápidamente de la universidad. La consecuencia más directa sería, con el primado de la función formativa, orientada preponderantemente a las profesiones, se origina una creciente escolarización y excesiva reglamentación de los estudios, dejando así muy poco espacio para cursos orientados, más aún derivados de la investigación. La consecuencia, sin embargo, desde nuestro interrogante más importante, es que la universidad, de implementarse esta opción, saldría definitivamente del sistema científico, giraría hacia el sistema de enseñanza y con el tiempo la formación técnico-profesional. Si eso ocurre o no ocurre en Chile, yo no lo sé. Estoy planteando a ese nivel de abstracción las disyuntivas. No algo distinto se discute en Alemania, Francia, en los países escandinavos. ¿Cómo vemos la situación si partimos de los procesos de diferenciación social? Si tomamos como base el análisis de los procesos de diferenciación social para entrar a la problemática de la docencia, enseñanza universitaria, entonces puede considerarse ante todo al desarrollo de la universidad como un proceso especial de diferenciación de un sistema funcional para la educación. Insistimos, para la educación. Incluso hasta bien entrado el siglo XVIII era muy difícil de precisar, no obstante los rimbombantes nombres, los límites entre escuela y universidad. Recién a fines del siglo XVIII, cuando la universidad logra desarrollar una relación con su entorno primario, es decir, con el de un sistema científico en proceso de consistente y perseverante diferenciación, pueden ser delimitadas la escuela y la universidad como dos sistemas organizacionales autónomos del sistema educativo, actuando como límite la distinción científico-no científico. Sin embargo, producto del proceso de diferenciación que apuntábamos más arriba,
son los cambios en las relaciones sistema-entorno que producen la primera gran crisis de las universidades, en el sentido que cada vez menos puedan dar cuenta de sus tareas formativas. Las propuestas planteadas en la discusión tuvieron como meta mejorar la función formativa profesional de las universidades a través de un incremento de las calificaciones de los profesores. Pero no fueron estas reformas las que lograron imponerse, sino que un diseño radicalmente nuevo, cuya denominación se conoce como el modelo de Humboldt. Debemos destacar que esta nueva concepción, que por primera vez definió como tareas de la universidad ciencia y formación bajo la fórmula semántica de la unidad entre investigación y enseñanza, marcó definitivamente el comienzo de un desarrollo que culminó por establecer a la universidad como parte decididamente subordinada del sistema científico. La universidad dejaba entonces de ser escuela. Al parecer, si mi tesis es correcta, en la actualidad el viaje comienza al revés: dejar de ser ciencia y cada vez más colegio. Todavía, sin embargo, y ello prueba que los grandes procesos de transformaciones socioestructurales siempre van acompañados de compromisos históricos e ideológicos, quedó la facultad en aquel tiempo de filosofía como centro de este modelo de universidad. Esto tiene que ver con un concepto de formación que ponía en el centro la reflexión filosófica de la ciencia y a la formación formal, sobre todo a través de los estudios filológicos y matemáticos. Una mirada sociológica e histórica nos deja de arrojar un resultado fascinante. En el mismo momento que se establecía ideológicamente, estoy hablando de Humboldt, la Universidad Prusiana, un modelo organizacional, las operaciones empíricas del desarrollo científico habían erosionado todo fundamento jerárquico del conocimiento. Veamos un poco más en detalle. Decíamos, en la universidad clásica devenida moderna, la propuesta neohumanista encontró su solución en la fórmula unidad entre investigación y docencia. Ideológicamente significaba formación moral a través de la ciencia. Esta idea de la universidad humboldtiana, en la cual dominó la máxima, la clase o la lección es la reproducción de la ciencia a través de la producción de ciencia, o porque se hace ciencia, es decir, porque se investiga, fue complementada luego por conceptos de docencia dialógica. Sin embargo, esta solución fue desde un comienzo problemática y se ha ido resquebrajando cada vez más por las nuevas exigencias que se han ido dirigiendo hacia la universidad. La universidad humboldtiana solo era imaginable y sobre todo posible en una institución de carácter humanista filosófico. Lo que más nos interesa destacar es, sin embargo, lo siguiente: este nuevo concepto de formación va a presuponer una nueva concepción de ciencia y también de conocimiento. La ciencia fue definida en la universidad como ciencia pura. La ideología de la ciencia pura, no digo peyorativamente ciencia pura, fue una estrategia política para evitar obedecer a finalidades externas al proceso científico. Quien haya investigado la creación de la Royal Society of Science, escoger precisamente aquellos que no dependen del dinero para poder hacer conocimiento libre. Con ello se daba el paso definitivo para la diferenciación de la ciencia hacia un sistema funcional autónomo, ya que a través de la concepción de ciencia como ciencia pura se le otorgó una función propia, exclusiva, la de la búsqueda del conocimiento libre de finalidades que no estuvieran en el proceso científico mismo, y el establecimiento de un medio de comunicación propio, el Código de la Verdad y los programas de investigación. Desde aquel momento, el conocimiento científico pierde la virtud de la verdad irrevocable y certera para transformarse en un resultado temporal de procesos selectivos. La verdad científica se transforma en un ideal regulativo hipotético. La primera gran consecuencia en particular para el sistema educativo de enseñanza fue: el conocimiento avalado como científico no pudo seguir siendo enseñado como doctrina, en el sentido de un canon de conocimiento sistemático y consensual, sino que en su procesualismo y autorreflexividad ser transmitido solamente a través de la participación en la investigación. No obstante, su inclusión en este modelo neohumanista fue rápida y sobre todo exitosa. ¿Por qué? Las ciencias naturales, sabemos, ponen el acento en los aspectos teóricos, o sea, congruencia con ese propósito.
Las ciencias naturales se delimitan claramente de las disciplinas aplicadas de formación profesional. C. Adoptan como directiva la unidad entre investigación y docencia, producto de la investigación. D. Además pudieron establecerse las disciplinas de las ciencias naturales como la forma paradigmática de hacer ciencia e invertir radicalmente la jerarquía vigente de las disciplinas universitarias, donde estaba antes Derecho, Filosofía, Teología. Aquí juega un rol su procedencia de los laboratorios y correspondiente método experimental. Recordemos que los laboratorios llegan tarde a la universidad. La consecuencia más fundamental va a ser la Universidad Neohumanista se desarrolla y consagra como universidad de investigación. Se construye así socialmente un monopolio fáctico en la investigación y la universidad desarrolla su identidad a través de las tareas de investigación. Esto permitió que aún ante la erosión de su monopolio en investigación a partir de los años 50-60, la solución a la crisis consistió precisamente en una estabilización mayor de la identidad de la universidad en función de la investigación, sobre todo en Estados Unidos. Sin duda alguna han continuado los ideales de la unidad entre investigación y enseñanza y el objetivo de promover una formación moral reflexiva a través de la ciencia, revitalizando la imagen de la universidad clásica. Pero analizando la universidad moderna en términos rigurosamente sociológicos, podemos afirmar que desde la integración de las ciencias naturales, estos ideales dejaron de sostenerse de una base realmente empírica. La unidad de la universidad. La interrogante a futuro, a raíz del creciente descoplamiento entre investigación y enseñanza, es cómo todavía sería posible pensar la universidad como una unidad. Este dilema estructuralmente generado por la solución de tareas distintas, no pudiendo ser resuelto a un nivel organizacional, se reproduce entonces a los niveles de interacción entre los miembros de la universidad, provocando grandes distorsiones respecto del carácter de las relaciones y los correspondientes conflictos. Veamos. Los docentes de orientación investigativa se enfrentan a la tensión entre docencia e investigación, favoreciendo esta última, producto de un criterio de discriminación positiva como es el primado de la publicación resultante de la investigación. Dejemos para la discusión si existen posibilidades de integración del estudiantado en el proceso de investigación o no, porque hay universidades que los han integrado en los procesos de investigación. Hay universidades que han decidido no puede haber investigación de profesores sin integración de los estudiantes en los distintos niveles. El costo es pagado en esta constelación por el estudiantado. La dificultad mayor desde una perspectiva pedagógica centrada en el aprendizaje es que no se produce una orientación a la solución de un problema todavía más crucial, como es el desafío de quebrar, en el buen sentido, los prejuicios con los cuales el estudiantado llega a la universidad, en el sentido de producir una crisis entre el hábitus cultural específico que el estudiantado trae, que, digámoslo derechamente, no puede ser más distante de un proceso autorreflexivo, y ofrecer una alternativa de resocialización en un nuevo hábitus, el científico, el reflexivo. Esto se hace rudimentariamente. La pregunta es entonces, no solo en términos pedagógicos, es decir, cómo habría de hacerse, sino que una más fundamental, ¿quién o quiénes estarían capacitados para hacerlo? ¿Puede el científico ser pedagogo y viceversa? La salida ha sido la didáctica universitaria. No se trata de someterle a la crítica fácil, pero en ella también encontramos los problemas aún a escala mayor. Otro aspecto no menos importante a raíz de esta duplicidad es lo que ocurre al nivel de la interacción entre profesores desde el punto de vista organizacional. Es decir, cuando se atiende al sistema de gratificaciones y sanciones respecto a las garantías de la carrera académica. Todos conocemos las autodescripciones en curso, excelente profesor en el sentido pedagógico, pero limitado en la investigación y viceversa. Aquí aparece una situación que no podemos a lo menos de designarla como curiosa. Nos referimos al hecho cuando se describe a docentes como excelentes profesionales en el mundo laboral externo. No hay ni siquiera que invertir tiempo para ponerlo en duda, pero al ingresar ese mismo docente a la universidad no podrá escapar o a la lógica del aula o del laboratorio o del área de investigación,
eso hace la diferencia. Hace varios años atrás, tal vez una década, era posible afirmar lo siguiente para las universidades de los países avanzados. Habría que decir para las universidades avanzadas de los países avanzados, porque también existen otras. En los países con predominancia investigativa se tematizaba fundamentalmente la crisis de la docencia y prácticas pedagógicas, debido a que el sistema de gratificación y sanción estaba orientado principalmente a la investigación. En la tendencia continúa débilmente siendo así, pero la situación en esta constelación se complica aún más, ya que las mismas investigaciones han contribuido en gran parte al surgimiento de un nuevo tipo de exigencias en relación a prestaciones y rendimientos que se le están haciendo a las universidades con predominancia investigativa, como es el que va orientado a las funciones formativas profesionales, sobre todo en el ámbito tecnológico y no solo científico. En ese sentido, la relación se está invirtiendo. La universidad ya no se encuentra en condiciones favorables como en las crisis de los 50-60, donde pudo, como recién indicábamos, reconsolidar el monopolio de la investigación. La orientación a la profesionalización ha generado una tendencia hacia el predominio de la docencia con la correspondiente escolarización de la universidad. Resulta interesante destacar, independiente si se trata de una docencia innovadora o no, ¿y qué significa eso? Otra respuesta sería el definitivo sometimiento de la universidad al sistema ciencia, y esta subordinación debería ser entonces fundada en la demostración empírica de que es posible generar una correspondencia estructural entre disciplinas científicas y mallas curriculares, obviamente sobre la base de que se quiere sostener comunidad y no solo como centro de investigaciones alejado de la tarea formativa. Como parte del sistema científico tendría entonces la universidad la función propia, particular y específica del proceso de producción del conocimiento. La formación y socialización deberían ser entonces prestaciones subordinadas a esta función, que el sistema debiera producir para otros como el educativo. O sea, ya que las mallas curriculares se orientarían principalmente a la estructura o forma de conocer que tiene una disciplina, a la sistemática de la especialidad y al devenir de las disciplinas científicas, tendrían estas prestaciones claramente como norte al imperativo regulativo del sistema científico. Simplemente estarían subsumidas a él. Hay carreras que es bastante congruente hacer esto, pero no todas. La universidad concebida entonces como parte del sistema científico le daría un nuevo carácter a la postulada unidad entre docencia e investigación. En concreto, tendría que darse esta relación a un nivel mucho más abstracto y teórico que posibilitara una analogía categorial entre los logros de una disciplina científica y la correspondiente malla curricular. Habíamos dicho ya que es una evidencia que en las universidades de punta existe una pérdida de significación de la universidad como institución de investigación y también un cambio de función de la formación universitaria de investigación. La orientación primaria hacia la investigación ha sido puesta en cuestión. Ante esta tendencia debemos hacernos nuevamente la pregunta: si las exigencias por prestaciones y rendimientos a la universidad en relación a la formación universitaria han alcanzado un punto que obliga a la universidad a nuevas, tal vez desconocidas adecuaciones respecto al entorno social, debemos tratar de saber de qué tipo de prestaciones y exigencias se plantean, de qué tipo de adecuaciones externas se trata en realidad, cuáles son las opciones. Mientras la universidad se reproduzca a través de la socialización en términos cognitivos y sociales, lo que sucede cada vez menos, las contradicciones entre la función formativa y la investigativa no serían muy grandes. Pero en la medida que la universidad sea requerida para prestaciones por parte de otros sistemas, la unidad entre las dos funciones aparece fuertemente cuestionada. Entonces la formación se orienta para la praxis profesional fuera de las universidades y la de la ciencia se orienta al reclutamiento de científicos, es decir, futuros científicos. Para terminar, tendríamos así la siguiente constelación. Si se exige de la universidad explícitamente prestaciones formativas para la preparación profesional, y no solo por parte de los sistemas que utilizan conocimiento calificado, sino que también por los estudiantes mismos, se torna muy difícil que las mallas curriculares puedan ser subsumidas bajo el imperativo regulativo del sistema científico.
A ello debe agregarse la creciente articulación entre la ciencia y los otros sistemas, procesos que ya envuelve a la ciencia misma, lo que hace cada vez más fuerte la presión por una fuerte estandarización y reglamentación de las mallas curriculares. El efecto es notorio: escolarización. Debemos contestar cuál es la opción que nosotros creemos predominará y cuáles son los costos posibles. Esta interrogante debe ser contestada en el diálogo. Nosotros sospechamos que vamos derechamente hacia una universidad escolarizante porque es más fácil organizar la docencia que la investigación y porque es más fácil burocratizar la costumbre que la reflexión. Hasta ahora habíamos hablado de universidades de punta, pero ¿qué significa eso en nuestro país? El efecto social sería el de una alfabetización 2. Eso hará de Chile un país con universidades de tercera categoría. Muchas gracias. En el contexto de este país, alguna diferenciación entre universidades fuera de las institucionales, entre universidades estatales, públicas, privadas, consejos rectores, etc. Un poco ver si se puede hacer algún tipo de comparación entre lo que es la Universidad de la Frontera, de la cual usted proviene, y esta Universidad Austral de Chile, esto que tienen, son socios en algunas cosas, pero también tienen algunas diferencias. Ya. Desde el punto de vista que usted lo ve. Ya. No, o sea, empíricamente se pueden hacer diferencias que no hacen ninguna diferencia, porque el ejercicio que yo traté de hacer es recordar que la universidad trató de acoplar dos cosas: formar profesionalmente en función de un conocimiento que se adquiere no escolásticamente, sino que a través de un proceso investigativo y reflexivo. Ahora, el problema que nosotros tenemos, que estamos hablando como si fuéramos universidades de investigación, porque yo entiendo que Stanford tiene ese problema y que cuando se trató de escolarizar la universidad alemana, ¿cierto?, los físicos le pueden decir: mira, me voy a Yale o me voy al donde está la otra central atómica, etcétera. Entonces queda cautelado el sistema científico. O sea, y eso no se trata de ser peyorativo, hay toda una historia, una evolución histórica de por qué nuestras universidades comienzan al revés, que tiene que ver con algo que yo voy a exponer mañana, que también es una hipótesis, que somos sociedades construidas desde lo político, para explicarlo en términos marxistas clásicos, como la burguesía no hizo su pega, entonces los que llegan al poder político tratan de impulsar ese trabajo. Entonces, en este caso, las diferencias son muchas, hoy día son muchas al interior de un solo problema. Ahora, lo que sí yo estaría viendo, de que la situación en las modernidades periféricas como las nuestras es mucho más tensionada. Y a eso le llamo yo alfabetización 2, alfabetización 3. Es decir, hace 50 años atrás la gente era, no sé, voy a decir, profesor de colegio, secretaria, hijo de trabajador obrero, y pasaba a ser incluido en el sistema formativo, y eso significaba movilidad social, todo eso. Pero hoy en día, llegar a la universidad significa apenas alfabetizar culturalmente algún tipo de pautas, exceptuando los centros de excelencia que siempre han existido. Entonces, si hace 50, 70 años atrás la gente se calificaba para poder entender la sociedad, a lo mejor en un colegio comercial, hoy día lo hace en la universidad. Esa sería perentoriamente mi juicio. Hay una inclusión social, eso no cabe duda, y podemos decir que Brunner tiene razón, de que alguien que está en la universidad gana más que alguien que no fue a la universidad. Pero esa es una parte del problema. El tema es que la universidad dijo, en términos ideológicos, éticos, formación superior, moral, reflexiva, a través del acto de conocer. ¿Ya? Y por eso inventó la fórmula de la ciencia pura, que hoy día está desvirtuada, pero yo tampoco critico eso. Mi pregunta es, el problema no es si hay acoplamiento entre empresas y universidades, sino que si se respeta la autonomía de la universidad. Y eso es una investigación que hay que hacer empírica. Es decir, ¿hay cláusulas de confidencialidad, por ejemplo? Si las hay, estamos atentando contra un sistema científico democrático, estamos atentando contra cosas que son fundamentales en una sociedad que se pretende democrática. Por lo tanto, un lado es la inclusión y el otro lado es la prestación, cómo se está generando este conocimiento. Y la cosa puede ser peor todavía. Hace un tiempo atrás yo leí la declaración de un ministro de un país asiático que dijo, bueno, ¿para qué universidades si las patentes se pueden comprar en la bolsa? ¿Sí?
Entonces ahí ya también se atenta contra esta idea de la transmisión inteligente, ¿cierto?, de una cultura, de una idea republicana, de país. Y olvidemos, yo no he querido entrar derechamente en la cosa política, no para evitarla, sino que para decir, mira, si incluso actuamos políticamente, tenemos que enfrentarnos con esta disociación, resolver este tema. Porque si es solamente ciencia, no tenemos para qué tener estudiantes. Ya. Ahora, lo terrible sería, y yo creo que eso es lo que pasa, que tenemos estudiantes que no reciben un conocimiento en función de los resultados del conocimiento, sino que de la estandarización del conocimiento. Y podemos, por favor, llenar esto de curso de didáctica. Pero cuando uno amarra un chancho a un piano, no sale una sinfonía, sale un chancho con un piano y ruido. Entonces, y esto no es un insulto al profesorado o a nosotros mismos, es que es así. Entonces, ese proceso de intervención es como llevar a un caballo a tomar agua. Si no quiere tomar agua, no va a tomar nomás. Ahora, esto no significa esto, entonces hay que votar a los profesores, sacarlos. No, estoy tratando de pensar de cómo estamos invisibilizando el problema de fondo. Porque inclusión social a través de una formación profesional, por ejemplo, como eran los institutos, yo no lo estoy diciendo peyorativamente, ¿ya? Pero eso no está en la universidad. Y por eso que las universidades chilenas hoy día da lo mismo si es la UFRO, la nuestra o algunas privadas, se parecen a colegios. Es la primera impresión que uno tiene, son colegios, ¿ya? Con mallas de 50 cursos, con profesores terriblemente inseguros que abusan de sus estudiantes, bueno, todo el tema que conocemos a través de todo Chile, si este no es un tema de la UFRO, ¿ya? Pero a ese dilema, y esto puede ser atrevido, el ministerio no ha querido entrarle, no ha podido entrarle, no lo sé. ¿Ya? Ahora, se pueden hacer diferenciaciones internas, es decir, no todas las universidades en esta distinción tendrían que tener las mismas disciplinas científicas. A lo mejor una universidad es mejor en oceanografía, otra en biología molecular, otra en economía. Eso es una diferenciación ya interna. Pero de lo que no se puede escapar la universidad es que dice que forma en función de una investigación y resulta que está formando en función de un dispositivo que ha sido consensuado como conocimiento. Y eso no es muy distinto a un modelo escolástico. Eso sería, digamos, radicalmente mi primera versión. Y el otro problema que me parece grave es que los que somos mayores acá en esta sala sabemos que un profesor en los años 50, 60 tenía patrimonio, no en el sentido de Piñera, pero tenía un estatus simbólico y social, podía vivir de eso. Hoy día el profesorado chileno está precarizado y el tema es súper simple, tenéis carné y podía hacer clase, ¿cierto? Cualquiera puede hacer clase. Y más aún el tema de la precarización laboral sin derecho, entonces totalmente indefenso, vienen las grandes olas de innovación y no se respeta a la gente. Por eso no quiero que esto sea leído peyorativamente. Eso está aconteciendo en este momento. Y hoy día ese profesorado mayoritariamente no está en las universidades chilenas. Incluso yo lo he visto, toda esta cosa que le da ahora a la gente con que los jóvenes son los más inteligentes en la política. Ojalá no se les ocurra que eso es así para las universidades. O sea, la carencia de pluralismo, la carencia, por ejemplo, rescatar experiencias, etcétera, etcétera. Pero los que alcanzamos a estudiar con profesores como Ramírez Necochea, Ortiz, Ribano, sabemos que hubo una universidad distinta. Pero hoy día el tema del reclutamiento del profesorado, mire, pueden sacar 5 doctores y 20 publicaciones ICE. Eso, desde el punto de vista del estudiantado, va a cambiar muy poco. Porque la estructura organizacional de la universidad no permite una conexión, incluso aunque ese profesor lo haga como equipo, una integración del estudiantado. Y por eso yo señalaba que el tema es la democracia, pero no en el camino que se seguió, porque el camino burocrático de los que hemos criticado este modelo ha sido burocratizar todavía aún más. Entonces uno de repente se sorprende y dice, bueno, este profesor es de izquierda, es crítico, humanista, y no se diferencia en nada de alguien que usa el garrote a cada rato. Entonces, pero yo estoy analizando, no quiero esconderme en la neutralidad de la ciencia, pero procesos estructurales. Ahora, estos procesos estructurales tienen un impacto. Hoy día tenemos un profesor precarizado, inseguro, ¿ya? Y en un tiempo más vamos a tener que ser cinturón negro para poder hacer clases, ¿cierto? Bueno, eso es un poco. Muy buenas tardes, profesor. Las observaciones que nos llevan a cuestionar sobre este problema tan complejo. Sobre eso quiero hacer algunas cavilaciones. Desde luego, pensar en el hecho de que nuestra universidad, o sea, la universidad en general,
de nuestros países latinoamericanos, Chile, países latinoamericanos, e incluso en otras regiones del mundo, pero particularmente entre nosotros, efectivamente sí viene de un hecho político, en el fondo, que fue la consolidación del Estado-Nación. Por lo menos en Chile eso es el ejemplo más claro, más prístino, llevado adelante por la figura gigantesca de Bello, de Andrés Bello del Paso, un profundo admirador. Desde luego, tal como se plantea en ese momento el surgimiento de este organismo, sobre la base de lo que el viejo llamó una refundación de la universidad, es decir, la eliminación de todo el lastre colonialista que aún estaba metido dentro de la universidad, la llamada Universidad de San Felipe, digamos, que era un cuerpo que se venía prolongando o languideciendo la vida, digamos, pero creando la imagen de una canonización de una ciencia que no existía. Bueno, esta refundación, como lo llamó con mucha inteligencia para evitar todo género de embates de los sectores más conservadores, se planteó la idea muy clara de que finalmente la universidad era una conciencia, era la conciencia de este Estado-Nación, la conciencia más alta, si quiere, como pensamiento sobre sí mismo, como autorreflexión. Desde ahí, bueno, es evidente que a través del tiempo vinieron todos los avatares de este organismo, ligado profundamente a la vida misma de la República, pero surgieron también dentro de ella, si bien hubo un anquilosamiento, tal como en otros países, como lo hubo en Argentina, hubo al mismo tiempo este mecanismo de rejuvenecimiento de la universidad que se dio a través de estos procesos llamados de reforma, que comenzaron en Córdoba en 1918, se hicieron sentir en toda América Latina. Es decir, volver otra vez a pensar la universidad como una no fábrica de profesionales, expresión usada por Mariátegui justamente con mucha inteligencia, sino esta idea de conciencia de un país, la reflexión más profunda. Bueno, esto nuevamente es bueno recordarlo, se volvió a dar en los años 60 entre nosotros. Los que tuvimos la suerte de ser testigos de eso, vimos cómo efectivamente había una búsqueda de arreglar este organismo de la universidad para ponerlo como un instrumento de reflexión sobre la sociedad, incluso de transformar la sociedad. Ahora bien, retomo algunas de las ideas de la mañana, que surgieron en la mañana, sobre esto. Es evidente que en una universidad existen, y está bien que existan, ideas diferentes, ideologías diferentes, puntos de vista diferentes sobre la sociedad. Pero actualmente es como si fuese vergonzoso que alguien tenga una concepción del mundo explícita, clara, y que la manifiesta como tal, diciendo, bueno, yo soy tal cosa, tal es mi concepción del mundo, y por lo tanto tengo el derecho a pensar la función y la esencia de la universidad desde mi punto de vista, que puede ser contradictorio con el colega que tengo al lado. No hay problema en esta materia, no se trata de ocultarse, no se trata de impedir, a mi entender, este posible choque de ideas. El problema es que eso se haga con el máximo de profundidad y al mismo tiempo de altura. Es decir, sea la universidad el lugar más alto, del diálogo más alto sobre el sentido de un Estado-nación. Esto yo lo creo fundamental, francamente. Retomar esto actualmente, en estos momentos que estamos viviendo el rodillo de la globalización, en que hay una tendencia a homogeneizar falsamente, a estandarizar el pensamiento, a establecer una suerte de pensamiento único por sobre las distintas sociedades, y sobre todo en que nosotros, los habitantes de estos pobres países, que no estamos
en la punta de la llamada civilización, sufrimos mucho más. Y tenemos el grave peligro de ir perdiendo cada vez más signos de nuestra identidad. Entonces creo que es fundamental que las universidades retomen una vez más este lugar de conciencia dentro de la sociedad. Creo que es básico para evitarnos esta catástrofe de pensamiento, esta catástrofe que puede suceder con nuestro país. Y desde ese punto de vista creo que es labor, por supuesto, de los docentes, pero es fundamental también el empuje de los estudiantes, esencial. Y a mí realmente en un momento, perdonen que me haya alargado con esto, pero son cosas que tengo muy adentro, digamos, vinculadas a lo que me ha tocado ver en la historia de las universidades. Yo creo que hubo un momento hace 4 años cuando se produjo esta eclosión juvenil de los secundarios, de los estudiantes de enseñanza media. Yo estuve muy feliz, francamente muy feliz que eso se produjera. Era maravilloso, era como sentir que había un amanecer detrás de él, pero al mismo tiempo me pregunté, bueno, ¿y por qué? Como antes, no fue en las universidades que surgiera esto. Es eso lo que quiero decirles nada más. En cierta medida igual estoy como dolido con la universidad, porque yo en cierta medida somos parte de un sistema, porque tenemos que cancelar, somos parte de una dinámica económica, la universidad hace una prestación del servicio, está la relación alumno-profesor. Ahora uno, para poder alcanzar un poco el conocimiento, tiene que directamente tiene que relacionarse un poco con el entorno docente para poder captar el conocimiento, pero uno al final termina pensando de que para poder alcanzar ese conocimiento uno tiene que pasar por esta relación donde se tiene que dar necesariamente el respeto, se tiene que dar el respeto a la dignidad, donde se debe valorar del alumno, por ejemplo, sus capacidades. Y yo personalmente me he dado cuenta que en esta universidad hay un cierto detalle donde el conocimiento del alumno no puede en cierta medida sobrepasar lo del profesor, o no puede surgir del alumno el cuestionamiento a ciertas teorías, porque el profesor, a lo mejor por su formación, por su edad, por su línea teórica, no debe aceptar de ninguna forma. Entonces, usted estuvo en Europa, estudió en Alemania, Alemania tiene una realidad, tiene una religión determinada, Latinoamérica tiene otra religión determinada, tiene otra realidad cultural. Entonces, ese tipo de fenómeno donde el alumno debe alcanzar el conocimiento a costa de ser humillado, de ser pisoteada su dignidad, en el fondo es una realidad latinoamericana. Ahora yo lo viví y lo estoy viviendo. Entonces, digo, se da esa realidad en Europa, donde el alumno, por hacer el pago de un servicio, debe irremediablemente pasar por esos tratos vejatorios, o puede acceder al conocimiento de una manera un poco más humana. Es una pregunta difícil, pero porque no es solamente empírica. Pero yo quiero conectar esa pregunta con lo que ha señalado el profesor Bocas, que a mí me da mucho sentido. El tema del pluralismo, el tema de que la universidad tiene que ser el lugar de la república por excelencia, donde se discuten las diferencias, ¿ya? Y nosotros hemos pasado toda una historia que todos conocemos, y eso ha hecho que se ha instalado un predominio del pensamiento único de una manera brutal. Entonces, todo el que piensa distinto es o dinosaurio, ¿cierto?, o está fuera, o no ha entendido qué es lo que pasa. Y como esta lógica se hace desde el poder político, ahora, duele que sea de un poder político que fue el poder que de algún modo, no de algún modo, sino que completamente, mayoritariamente surgió de haber vencido a la dictadura. Entonces, ese es un golpe doble, digamos, porque uno no esperaba. Y sobre lo que señalaba el profesor Bocas, y yo esto lo combino, ¿por qué? Primero, llama la atención que en todas las protestas sean los estudiantes y nosotros los profesores seamos espectadores. Y eso amerita un análisis profundo del grado de atomización de esta sociedad, pero también de una dimensión simbólica, como la autocensura ya nos castró acá adentro.
Entonces uno está permanentemente cuidándose. Y si se hiciera una semántica sobre cómo reaccionamos como colegas, salen súper claras. Conflictivo, enojón, esos son los epítetos que se vierten sobre los profesores normalmente cuando discrepan. ¿Ya? Plantear que una universidad tiene que estar regulada como ley fundamental por el pluralismo teórico metodológico es algo que ni siquiera se discute porque hay otros poderes fácticos que imponen qué es lo que tiene que hacerse. Fíjense que esto lo digo con harto cuidado. Los rectores chilenos, ya que nombramos a Bello, hoy día están dedicados a satisfacer los indicadores que el sistema político a través de su Ministerio de Educación impone. No se discute. ¿Qué cosas se están discutiendo? El tema de los dineros, el aporte fiscal indirecto, ¿cierto? El tema de la infraestructura. Pero no es la universidad como organización la que pone los temas ya de la docencia, de la ciencia, sino que son puestos desde fuera. Porque nosotros adentro estamos mal. Eso tiene toda una historia. Segundo elemento político. En el último conflicto universitario estudiantil, la Concertación perdió la oportunidad histórica de desenmascarar a la derecha, que fue quien generó este modelo. Hoy día ya nadie se acuerda de eso. Aceptamos que las ISAPRES, que se pague como una cosa normal. O sea, se discute dentro, como diría Bachelet, a qué hora le tomas la leche. A las 4, a las 7 de la tarde. Nadie discute que a lo mejor no quiero tomar leche. Esa discusión no ha ingresado jamás en la lógica política de la Concertación, por ejemplo. Si el problema es un problema de distribución, de aceptar algo que está ahí fabricado. Por lo tanto, primera cosa, los profesores no son un actor social relevante. Nosotros miramos los conflictos. Si a eso le sumamos la precarización, tercero, el ingreso de estándares, que no hay que creérselos así a ciegas. Yo en ese sentido siempre digo, yo no fui a sacar certificado de inteligencia ni de hombre formado a Europa. No soy un chauvinista cultural, nada de eso. Pero aquí había una formación sólida. Y muchas de las cosas que se hacen en Europa, hoy día el plan Bolonia, por ejemplo, hay gente que tiene dudas sobre su rendimiento. No es tan así. Lo que sí yo alcancé a estudiar en una época que era fantástica, en una universidad que fue, para responderle muy técnicamente su pregunta, o sea, una universidad que fue un acuerdo político entre los conservadores y ilustrados, encabezados por Shelsky, los liberales, los socialdemócratas, que permitieron traer a todos los profesores que eran expulsados de otras universidades. Y esa universidad nació como universidad de investigación. Y le voy a decir más. Las clases, aquí tenía un profesor marxista y aquí tenía un profesor no marxista y hacían la clase juntos. Entonces usted cuando recibe ese nivel de disonancia, de incertidumbre cognitiva, pero mientras en Chile usted fácilmente puede decir, lo dije esta mañana, mira, el marxismo está superado, la fenomenología también. ¿Sí? ¿Quién lo dice? ¿Qué se pone sobre la mesa? Ahora, yo creo que las injusticias existen en todas partes. Si uno va a Francia, hay bastante diferenciación interna entre las universidades. También hay procesos endogámicos. Pero a ese nivel de insulto yo creo que no se llega o no se llegaba. Mi señora dice que no es Chile el que se globaliza, sino que la globalización se chileniza. Porque muchas de las cosas que han ocurrido en Chile hoy día están ocurriendo en todas partes del mundo. Nos copian, entre comillas. Es decir, nos estamos pareciendo cada vez más en el sentido perverso y negativo. Y hoy día esa universidad alemana también está bastante jerarquizada. Cuando hay reducción, hace un año atrás en Jena 20-30% del profesorado salió. No hay recursos. O sea, no quisiera profundizar más en ese punto, pero eso está. Ahora, en el caso nuestro, yo creo que tiendo a ser optimista que se están dando lentamente procesos de autoorganización, algo se está desarmando, pero mientras el profesorado no logre actuar concertadamente en función de una reflexión, no porque seamos una patota, veo muy difícil. Eso es lo que yo le podría responder. Yo al final, no sé, como que un poco dentro de la discusión, profesor, yo encuentro que al final todo está fundamentado en una cierta base
económico-político que ha llevado a las universidades a comportarse como se comportan, por lo menos en Chile. Y por ejemplo, y no sé si está bien, no sé si usted ve otro norte, porque por ejemplo la separación entre investigación y formación pasan paradojas bastante particulares. Por ejemplo, en nuestra universidad hay un descuido por parte de la universidad con respecto a la formación del estudiantado, por ejemplo, y recursos que se dan mucho para la formación, o sea, para la investigación. Y esa investigación, efectivamente, como usted plantea, no llega mucho a la formación de los estudiantes. Entonces tenemos como un estudiantado que la universidad de alguna manera está tratando de, no sé, estupidizar y una investigación que de cierta manera guarda sus estándares para que la empresa siga funcionando con prestigio, ¿no? Entonces yo no veo ahí otros motivos, otras circunstancias que lleven a la crisis de las universidades. Yo lo primero que diría que una labor fundamental es pensar la universidad desde su práctica y desde su conocimiento y de compartir conocimiento, que son paradigmas muy distintos, como un biólogo, un físico, un matemático, un literato, un filólogo, pero hay elementos comunes, ¿ya? Esa preocupación por el saber. Ahora, ¿de qué me preocuparía yo? Yo en este momento los sociólogos somos personas muy desagradables porque siempre estamos pensando en lo que no funciona, en estructuras latentes. Yo creo que no es solamente de los sociólogos, los antropólogos probablemente hagan lo mismo. Entonces, yo también me cuido mucho cuando observo colegas que lo único que hacen es criticar a los investigadores en nombre de la supuesta verdad de la universidad. Y de pronto uno descubre que están a través de esa crítica invisibilizando sus propias carencias. ¿Ya? Entonces tampoco, no voy a hablar de mis opciones personales acá, tal vez en otro momento, pero hay que mirar con mucha atención eso. Pero yo puedo criticar a la empresa, ¿ya? Pero en el fondo estoy criticándola porque no estoy ahí. Hay que tener mucho cuidado. Por eso no quiero responder con teorías elaboradas en este momento, sino que con esta heurística que construí para mirar, que no es propia mía, esto tiene toda una tradición de pensamiento, de mirar qué cosas están ahí latentes, que invisibilizamos a través de una crítica también. Y al revés, lo peor sería que lo que se aparece como ciencia, como investigación, no lo sea. Ese es un tema súper delicado, yo quiero decirlo con mucho respeto por los colegas que trabajan en los fondos, ¿sí? Es difícil suponer que con un ingreso de 300, 400 mil pesos y un proyecto de 30, 20 millones de pesos yo puedo acceder, ¿ya?, a la estructura profunda de una realidad social X y estar sometido a una serie de otras cosas. Ahora, el tema, yo en este momento me atrevería a decir que por más conocimiento reflexivo que tengamos, el tema es fundamentalmente político. Y cuando es político no nos atrevemos a tocar ese tema. Y nosotros estamos muy debilitados como profesores. Ese interés, yo me atrevería a decir, ya que me preguntaba mi amigo Morales, es un tema generalizado. Cuando yo escucho colegas que dicen, bueno, hay que preocuparse de los estudiantes, porque eso se dice. Si los estudiantes no están en el sistema de gratificación. Hoy día hacer buenas clases, generar reflexión, no es algo que las universidades premian. ¿Ya? Y la investigación, ahí habría que hilar muy fino qué tipo de investigación también. Ahora, ¿por qué no es la propia comunidad la que comienza a decidir sobre eso? Esa es una pregunta de fondo. Y lo otro, yo les pediría, sin ser partidario, y les prometo que no lo soy, de ningún chauvinismo cultural nacionalista, no pensar que los centros están exentos de estos problemas. Están en un piso más arriba, pero están viviendo las mismas situaciones. No se llega al extremo de tener universidades endogámicas por barrio y tamaño de la billetera como en Chile. En Chile hay universidades privadas que
fabrican todo su marketing en función de tales ingresos e incluso de tal o cual concepción, ¿ya?, ideológica. No, a eso no se ha llegado todavía ya. Pero con todas las desarticulaciones que estamos viviendo, haciendo un poquito de ciencia ficción, ¿por qué? Si tantas instituciones han perdido el carácter de ser una coordinación social mayor, ¿por qué no le podría pasar a la universidad también? En Alemania ya están apareciendo universidades privadas. Ya están apareciendo endogámicamente en otros países centros donde los padres mandan a sus hijos para no tener problemas. ¿Ya? Así que, por eso les digo, nos chilenizamos. Pero habría que mirar con mucha cautela y mirarse también a sí mismo, como estamos en esa conversación. Buenas tardes, profesor. Yo quería en realidad comentar quizá y problematizar con respecto a la educación universitaria, pero en realidad a partir de un proceso que se ha dado en los últimos años, sobre todo en las universidades que son de las 25 rectores, que tiene que ver con este marco de referencia de los objetivos mínimos, los contenidos transversales o algo así, Sí. que en realidad vienen a subsumir los procesos de aprendizaje en la universidad a procesos metodológicos, más que la centralidad de los contenidos. En realidad mi pregunta va enfocada sobre todo a lo que usted está exponiendo con anterioridad, ya que de una u otra manera usted dice que hay una centralización en el proceso de aprendizaje. Por lo menos dentro de lo que yo entendí, de lo que usted está exponiendo, se habla de cómo en realidad la universidad se escolariza, y eso yo lo entiendo en realidad como la centralización del proceso pedagógico. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría en realidad preguntarle cómo usted entiende este proceso que se da, sobre todo, por ejemplo, en los conocidos bachilleratos y todos estos procesos que en realidad funcionan los primeros 2 años de la universidad, que en realidad vienen a hacer o vienen a cumplir un rol de parche, por decirlo así, de los contenidos que no se dan con anterioridad. Mire, yo pienso que una de las cosas fundamentales de por qué uno es humano es porque siempre interpreta todo y porque nunca está conforme. La esencia de lo social es que lo social existe porque tenemos que coordinarnos para satisfacer problemas, y en esa coordinación muchos de nuestros intentos se pierden, de nuestros deseos, porque si la realidad fuese imagen y semejanza a lo que uno piensa, no necesita al otro. Ya Pascal decía, todo el problema está en que uno no puede estar en su pieza solo. Sale al mundo, se coordina, y ahí encuentra coordinaciones que usted no ha inventado, ¿no? Ahí están puestas. Dicho esto, para respetar que todos tenemos derecho en este juego, creo, en la pregunta concreta que usted me hace, yo tengo una tesis súper simple. Todo ese proceso de ultradidactización es una estrategia de invisibilización para aparecer haciendo algo que no sabemos hacer. Dicho de otra manera, si yo me pierdo en el desierto, no por correr más rápido me voy a salvar. A lo mejor me muero antes, pero aparezco salvándome porque me estoy moviendo, corriendo, saltando, y a lo mejor muero más rápido. Entonces, este tema no lo podemos discutir. Imagínense enfrentarse al tema de la evaluación de verdad, en que uno humanamente tiene que poner encima de la mesa, y ojalá si fuese, mira, esto es lo que yo puedo, y esto es lo que yo no puedo, y esto es lo que yo no quiero, pero sin mentirle a nadie, decirle, mira, a mí me da hasta aquí nomás, no estoy dispuesto a escribir 10 libros porque me interesa más estar con mi señora que estar escribiendo libros. Ahora sí me interesa leer mucho y comentarlo con la gente. Esto que puede parecer un ejercicio súper simple, tiene que ver con el sinceramiento, y nosotros en las organizaciones vivimos a las escondidas. Yo estaba repasando una obra de Lastarria, investigaciones sobre la colonia, y tal vez me acordé porque el profesor Bocá está acá. Yo pensé que Lastarria había leído a Bourdieu, o Bourdieu leyó a Lastarria, porque ahí habla de la cultura del pasillo, del simulacro, de mentir permanentemente. Eso es algo que nosotros practicamos en las organizaciones.
Incluso en las organizaciones de carácter científico, hasta hoy día en las publicaciones, todo tiene que ser impersonal. Entonces se está hablando del otro, se le está criticando, se le está haciendo mebre. Pero se habla, la universidad piensa, no sé, organización, esto viene de rectoría, políticas mayores. Cuando se trata de otra persona que tiene un manejo del poder y que no se atreve, ¿por qué no se atreve? Porque también en las organizaciones hay una práctica de cobardía impactante. Entonces, si le sumamos a eso, yo le diría, mire, en primer lugar, todos estos procesos nacen porque no hacemos lo que tenemos que hacer como organización. Y como tenemos que sobrevivir como individuos, y estamos precarizados, entonces lo vamos aceptando. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos profesores, si no tuviesen la universidad, dónde podrían sobrevivir hoy día? Pero no solamente profesores que se dedican a enseñar algo, sino que también aquellos que dicen que están creando algo, si estuviesen realmente sometidos a eso. Yo diría un concepto que pasó desapercibido: comunidad científica. Nosotros no tenemos. En las ciencias sociales somos una comunidad de gente que se pelea, se tira las mechas, no tiene estándares, se pelean. Entonces, yo respondo muy fenomenológicamente a eso, pero técnicamente creo que es un proceso de invisibilización. Hoy día en la mañana citaba a Freud, que decía, mire, para aguantar el malestar, la mente es terriblemente bella. Se inventa unas mentiras y uno no lo sabe. Y el viejo Freud decía, uno no solamente no conoce la conciencia del otro, ni siquiera conoce la propia. Entonces, esos son temas que nosotros no queremos enfrentar. Entonces, yo creo que la estrategia de la didáctica, y esto por favor, sin ofensa, o sea, es la peor de todas. Y le vuelvo a insistir, yo practiqué cuando era joven artes marciales. ¿Sabe lo que pasa en artes marciales? Uno no puede aprender karate por correspondencia. Tiene que hacerlo, practicarlo. No se aprende a tocar el piano por teléfono. Entonces, esa vivencia nosotros no la tenemos en las organizaciones. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos miedo. Por ejemplo, yo no conozco ninguna investigación en Chile acerca del miedo nuestro, que no es un miedo solamente a perder el trabajo, sino que a estar humanamente terriblemente desvalorizado. ¿Quién se toma realmente en serio las cosas que nosotros hacemos? ¿Por cuánto tiempo? Ahora ustedes tienen el privilegio y la virtud de la juventud, entonces tienen el derecho y el privilegio de cometer un montón de errores que van a ser grandes virtudes. Pero la gente con el tiempo, mayoritariamente, no todos, comienza el acomodo. Por ejemplo, todos critican. Miren, yo tenía un viejo profesor que siempre me advertía de lo que era Chile, porque yo no conocí Chile realmente, salí muy joven. Y contaba un chiste, decía, Andrés Bello González, uno de los fundadores del partido, rector. Y después nombraba los nuevos rectores. Me decía, mira Miguelito, cuando tú pases por, vas a ver Bello, Juvenal, y de pronto, ni yo me atrevo a nombrarlo. Esos son los nuevos rectores nuestros. Yo no tenía que hacerse amigo de ellos, porque, ¿o no? Sí, yo estoy con fiebre, por eso no respondo muy rápido, pero podemos seguir conversando. Yo creo que lo que hoy día he hecho sí, marca una lectura también política, porque le estoy diciendo, y esto es de una humilde reflexión, a quienes pretenden cambiar la universidad, entre los que yo me incluyo, de que si no nos damos cuenta de esta dialéctica entre ciencia y profesión y el vínculo que se establece, podemos estar, no es que eso sea lo trascendental de la universidad. Yo creo que lo trascendental de la universidad lo señaló el profesor Bocás, y en eso estamos axiológicamente de acuerdo. El tema que nosotros muchas veces en nuestros combates, por decirlo así, hemos estado pellizcando vidrio. Porque, por ejemplo, no hemos entrado al tema, el viejo tema de Horacio, ¿quién custodia a los custodios? ¿Quién decide que algo es ciencia y es superior al resto, por ejemplo? Eso no lo hemos tematizado. Entonces,
No estoy diciendo que el tema de la empresa no sea importante, todo eso es importante. Pero ¿qué está pasando, por ejemplo, al interior paradigmáticamente de las disciplinas? ¿Por qué hay transdisciplinariedad y por qué hay otros que piensan que eso no es vigente? Y yo hoy día en la mañana contaba que me enteré en Chile que el marxismo y la fenomenología estaba superado, pero eso pasa en muchas otras áreas en la universidad. Eso es lo que nos caracteriza como universidad precaria, porque eso no se puede decir así tan fácilmente en Berlín o en París, o en London, pero acá sí. Entonces, a eso iba decir, nos hemos hecho cargo como actores científicos o protocientíficos del tema de lo que significa investigar, por ejemplo. 2, nos hemos hecho cargo realmente de lo que significa la transformación pedagógica. Yo creo que en lo segundo hemos didactizado, pero no hemos olvidado de cosas fundamentales, por ejemplo, la vivencia, el cariño, el respeto, ¿ya? Y resulta que para eso también hay concepciones sociológicas, filosóficas, hermenéuticas, no es que se esté vacío en eso, ¿ya? Y por eso yo no me preocuparía tanto de mirar los centros. Los centros yo creo que uno los puede mirar porque son como grandes olas, como señalaba el gran historiador, que nos van a envolver, pero el tema es dignificar la praxis en la cual uno está presente y está viviendo con sus propios recursos y aprender a quererla. A mí me costó porque yo llegué como un extraño acá. Entonces, no es que me sustraiga y no dé una respuesta, yo creo que empezar a tematizar esta distinción y cómo la universidad está haciendo ¿cómo se llama esto? Rota, ¿ya? Y que muchas universidades hoy día no pasan de ser centros de alfabetización cultural con el nombre de universidad, cuya gente va a encontrar trabajo por las redes sociales que tiene. Por ejemplo, léase la UNIAC. En la UNIAC se escoge a la gente de un acuerdo determinado. ¿Ya? Yo creo que no es gente más inteligente que la que estudia comunicación en la Chile, pero están en Megavisión o en Chilevisión, son otras redes. ¿Ya? Entonces, imagínate, ahí se empiezan a abrir una serie de caminos. Y un camino esencial que habría que tematizar es por qué nosotros estamos incapaces de conversar. No hay conversación, le llamamos diálogo a una cosita así de vieja ciútica, oh, yo te respeto, tú me respetas, entonces, no, pero analíticamente nosotros no tenemos conversación. ¿Ya? Ahora, yo quiero retomar un punto del profesor Bocás, por ejemplo, ¿qué significa pensamiento único? Para mí significa, en nombre de la microeconomía, deseconomizar la sociedad. Si uno va hoy día hasta la última población callampa, encuentra que la gente habla de curvas de rentabilidad, hace falta poco para exportar a Japón, donde tú vayas. La semántica del cálculo, que emprender, etcétera. La gran preocupación es la bolsa. La bolsa. Pero esa economización es una profunda deseconomización. ¿Ah? Para citar a ese gran marxista Oscar Lange, no le podemos pedir más, también decía Oscar Lange. El sufriente se da cuenta en el salario, pero no ingresa a la lógica de la producción, que significa que él tenga ese salario. Y eso nos pasa a nosotros, que nos creemos tan esclarecidos e ilustrados, porque como decía el profesor Bocás, la conciencia organizada en su más alto nivel tendría que estar en la universidad. Ese es el sueño de la romántica y el idealismo filosófico alemán. Sin embargo, ¿quién pensaría seriamente que nosotros estamos a ese nivel? Yo creo que las dudas son más que suficientes. Pero yo iría con mucho cuidado en ese sentido de decir por qué se está produciendo eso, y hay factores políticos súper claros de por qué se está produciendo. Y nuestras preocupaciones no están en el radar de la política en este momento. Y ahí habría que analizar otra cosa. En este caso nos compete a los sociólogos, antropólogos, antropólogas. ¿Qué tipo de abstinencia practicamos con la conflictividad social? A mí me da a veces la impresión de alguien que quiere estudiar psicología y dice, me encanta la psicología, pero me cargan las emociones. Entonces uno hoy día tiene sociólogos y sociólogas que le encanta la sociedad, pero no su hediondez, no su injusticia, porque todo eso es ideología, etcétera, etcétera. Esa forma de abstinencia es terriblemente peligrosa. Entonces ahí ya cabe un trabajo de cómo enfrentar ese proceso de autoesclarecimiento. Pero es súper difícil, porque para eso no se hacen congresos en Chile en sociología. No conozco la realidad de antropología. Y por último, haciendo mención a lo que había preguntado también el profesor Bocás,
como qué explicación da usted, profe, desde todo este análisis con respecto a a las movilizaciones estudiantiles. Y por ejemplo, el caso que ponía el profesor Bocas, de que pudimos ver una revolución pingüina donde el estudiantado universitario quizás no se vio presente. Sí, podemos problematizar un poco eso. Dos cosas. De todo lo que propusieron los estudiantes, no se consideró nada a pesar de lo que se dijo oficialmente. Esto no lo digo yo, sino que García Huidobro, que todos sabemos es un gran investigador de la educación. En el caso de la universidad, voy a decir una cosa súper fea. Yo creo que estamos llegando a una constelación premoderna, antirrepública y antiuniversidad. Es decir, hay que tener dinero para poder pensar libremente. Y nosotros no queremos tematizar ese tema. Y usted me puede decir, sí, eso vale para los profesores, pero para nosotros los estudiantes, bueno, le hago una pregunta como sociólogo. A todos los requerimientos económicos a los que ustedes están sometidos. Yo lo dije en el texto un poco así, muy abstractamente, las prestaciones que exige el sistema familia. Resumamos el tema. Estudien, hijita, no se dedique a hacer tontera porque yo estoy sacándome la mugre para trabajar. Y no llegamos a la pregunta de fondo, que es el tema de la prestación social, de un contrato social. Por ejemplo, hay gente que me dice, no, es que en Alemania no se paga la educación. Falso. Sí se paga. No la paga el que estudia. Y cuando yo estudié gratis en Chile, la educación se pagaba, pero era un contrato social que le permitía a uno estar, ¿cierto?, en ese campus, liberado de una serie de presiones. Entonces, esto no es no lo tomen como insulto, pero nadie está tematizando ese dilema que es central, y la Concertación perdió la última oportunidad de desenmascarar una construcción social política. Sí, mire, no nos perdamos. El Mamo Contreras nos tiró al mar, pero Jaime Guzmán hizo el trabajo, y eso es lo que quedó. Y eso no se ha tocado. Entonces, respecto a la gente joven, claro, respira, siente fenomenológicamente. Yo le doy un ejemplo fenomenológico. A mí me interesa mucho el mundo de la vivencia. Si eso no es así, que cuando uno vive no interpreta. Pero el pingüino no tiene una teoría de la educación. No ha leído a Bourdieu, Epli y otros tantos, ni a Giraud. Pero cuando venía a la televisión, él abría la puerta de su colegio y mostraba el baño, donde iban 100 personas a hacer sus necesidades. Eso es fenomenología. ¿Ya? Y nosotros, de eso, ¿qué aparece en nuestros análisis de eso? Y yo sostengo que esos análisis se pueden hacer desde paradigmas muy distintos. Sin embargo, es evidente que hay que nombrar lo que es evidente, y si hay cosas que se imponen. Si no, todo esto es observación, de observación, de la observación, de la observación, de la observación. ¿Ya? En algún momento usted tiene que decir, chucha, ¿qué cresta está viendo? ¿Me entiendes? Ese es un punto. Y el tema del estudiantado, insisto, yo lo dije muy eufemísticamente, es que hoy día la familia tiene el problema de alimentarla a usted, o usted tiene que trabajar. Entonces también es súper difícil pedirle eso. Y por eso le digo, si yo no fuera, por ejemplo, y lo dije esta mañana, no tuviera inversión en la salmonera, 3 fondos forestales, ¿usted cree que estaría aquí diciendo lo que estoy diciendo? Si yo tuviese